Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Virgo. Cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Tengan cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando ningún tipo de dato personal. ¿Por qué te lo digo, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Porque como ustedes son punteros, hay muchas visualizaciones, entonces las estafas empiezan a rondar. El único medio para que vosotros tengan acceso conmigo, en la descripción hay un correo, solo a través de ese correo. ¿Vale, cariño? Muy bien, en los mensajes no. Vamos a continuar, Virgo. Te he puesto lo que es una velita, cariño. ¿Ves? Esta velita para que te llenes de buena energía, de buena vibra, para que me ayude también a entender lo que es tu problema, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Es muy curioso, Virgo, porque una de las imágenes que yo he visto es como que tú tienes que escalar un camino, pero los costados, en vez de ver paredes o arbustos de plantas hermosas, es como que los costados hay espina, Virgo. Hay espina. Es como que tú tienes que tomar decisiones, tienes que avanzar, pero como que tienes esa percepción que no estás haciendo las cosas correctas o que estás con la persona equivocada o en el lugar equivocado. Tienes esa percepción, Virgo. ¿Por qué? Por las espinas. Las espinas, cariño, tú tienes miedo a hacerte daño. Tú tienes miedo que si a lo mejor de repente te apoyas al costado, te vas a pinchar con las espinas. Hay miedo. No todo tiene que ser dramático. A lo mejor puede ser que muchos de ustedes están empezando un proyecto, un trabajo, una relación, una comunicación, y tú tienes esa percepción que las cosas no van a salir bien. Recuerda, mi querido Virgo, que todo lo que nosotros vibramos, todo lo que nosotros pensamos, lo atraemos, Virgo. Si tú vas a empezar algo, hazlo con fe. Hazlo con fe, Virgo. Si no, pues simplemente cambia de opción o toma otra decisión. Porque si tú no lo haces con fe, Virgo, al final no se va a concretar lo que tú estás buscando. Por eso la imagen de ese camino. Pero al costado habían espinas. Tienes miedo a avanzar, tienes miedo a darte una oportunidad. La otra imagen, mi querido Virgo, que yo he visto muchos zorros, cariño, muchos zorros. Y me recuerda mucho a lo que mi madre es Géminis, pero sus conceptos de vida son muy revolucionarios, ¿vale? Es esto. Siempre ella me dice, cuando conoce bien lo que es a una persona, inclusive de broma en broma lo dice a mi hermana, lo dice, cuidado que ese zorro vaya a hacer daño, cuidado que ese zorro vaya a hacer daño. Cuando mi hermana quiere, yo que sé, cariño, salir de fiesta o algo, cuidado que ese zorro quiere hacer daño. Pero el otro mensaje también, mi querido Virgo, mi madre dice, ese zorro o esa zorra
solamente está descansando. Luego va a hacer daño. Va a hacer daño, cariño. Dice ese refrán. ¿Qué te quiere decir con esto, Virgo? Vamos a suponer que una persona se arrepiente de todo lo que te ha hecho. Puede ser pareja, puede ser amigos, puede ser un conocido, una persona X que te ha causado mucho daño, Virgo. Y este personaje, Virgo, te pide lo que es una oportunidad. Esta persona quizás te ha mentido, te ha robado, te ha engañado, pero luego te pide lo que es una oportunidad. Yo me dejo llevar por lo que he visto con el cuenco tibetano, los zorros. Y entonces me viene a la cabeza ese concepto de mi madre que dice, ese zorro o esa zorra solo está descansando. ¿Vale? Porque estos animales, cariño, luego pues entran lo que es en el gallinero y hacen destrozo, pero cuando están con la barriga llena, están tranquilos. Siento que esto puede ser que está pasando con ustedes, mi querido Virgo. Es como que una persona con la cual tú no te llevabas bien, habían discusiones, líos, ahora te dice, ¿cómo estás, Virgo? ¿Todo bien? Virgo, te invito a salir. Virgo, ¿podemos hablar? Virgo, hay un compromiso, vamos. Y tú te quedas a cuadro. ¿Por qué si hace unos días, una semana, todo era caos, no me entendía con esta persona? ¿Por qué ha cambiado de actitud, de concepto? ¿Qué ha pasado aquí? Por eso que tú tienes esa desconfianza, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver signos. Mi querido Virgo, signos. Vamos a ver, cariño. Me sale un Capricornio. Me sale un Leo. Me sale Aries. Cierras con un Virgo. Muy bien. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. La letra S y la letra U. Un mensaje, un consejo del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta del 9 de bastos. Si te das cuenta, Virgo, aquí hay un personaje que parece que sale de la tumba, pero todo lo que lo rodea es nieve. Es nieve. Y aquí, mi querido Virgo, este personaje tiene la marca de una herida en su cabeza. Hay como un hueco, si te das cuenta. Vale. Siento, mi querido Virgo, que hay una persona que se está portando o se va a portar un poco frío o fría contigo, indiferente con ustedes, no porque esta persona de repente no te quiera o esta persona no te ame. Inclusive esta persona va a estar como un poco violento contigo, sea hombre, sea mujer. No, simplemente, cariño, que alguien le ha comido la cabeza. Cariño, ¿cómo así, Richard, que le ha comido la cabeza? ¿Acaso es un mutante? ¿Acaso es un muerto viviente? No. Alguna persona, mi querido Virgo, ha hecho un comentario, ha tocado lo que es, mi querido Virgo, un tema en la cual, en esta conversación, Virgo, tú has quedado mal. Tú has quedado mal, Virgo. Esta persona ha hablado mal de ti, esta persona ha hecho un comentario que puede ser lo que es una mentira, pero esta persona te ha hecho quedar mal, Virgo. Por eso que ahora este chico, esta chica, este familiar, tu pareja, tu amigo, tu amiga, está como un poco frío contigo, está indiferente contigo, cariño. Han hablado mal de ti, Virgo. Por eso el cambio de esta persona. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dicen. La carta del 10 de bastos. Y tú, mi querido Virgo, tienes como una tristeza, una inseguridad, que todo lo que tú has logrado con esta persona se termine. No todo tiene que ser pareja, ¿vale? A lo mejor para algunos sí puede ser tu pareja y en base a esta conversación, en base en que han hablado mal de ti, ellos de repente, cariño, quieren terminar contigo o ustedes están en problemas.
Tú tienes miedo que la relación que tú tenías con ellos se termine, o la amistad con esta persona. Hay un temor, Virgo. La carta de la Reina de Copas. Y también hay otro grupo de ustedes que hasta el momento de hoy no sabías qué estaba pasando, cariño, pero has llegado hasta esta lectura para que te des cuenta que una persona te ha hecho quedar mal con ellos. Y tú te preguntas y dices, ¿por qué? ¿Por qué esta persona ha actuado así? ¿Qué he hecho yo? Porque te has quedado lo que es a cuadro, o te vas a quedar a cuadros, Virgo. ¿Qué he hecho yo, Richard? Vamos a ver. La carta, mi querido Virgo, del 3 de bastos. Aparentemente parece que esta persona fuera buena persona. Es una persona muy atractiva, muy atractivo, cabello rubio, ojos claros, físicamente está muy bien, una persona sana, aparentemente. Pero si te das cuenta, cariño, en una de sus manos tiene la cabeza de una calavera. En la otra mano, Virgo, tiene lo que es un basto y es una serpiente. Entonces, esta persona, mi querido Virgo, si no te lo hace en la entrada, te lo va a hacer en la salida. Quiere decir que te va a decepcionar. Hay un personaje, Virgo, que aparentemente dice, tú eres mi mejor amiga, mi mejor amigo, mi choche, mi brother, mi causa. Esta persona, cariño, aunque venga de repente con esa energía de buena persona, esa persona te va a traicionar. Tú tienes que llevar el mensaje a tu terreno, Virgo, a tu terreno. Hay un personaje que busca venganza. Hay un personaje, cariño, que inclusive está dispuesto a trabajar con las energías, con la magia. No es trigo limpio, pero se te va a presentar como buena persona, como que ha cambiado, como que ahora es una persona diferente, renovado, renovada. Ten cuidado, Virgo. Ten cuidado, ¿vale? Siento, mi querido Virgo, que te vas a rodear o te vas a estar rodeando con personas que no quieren lo mejor para ti. Te están mintiendo, Virgo. Te están mintiendo, corazón. Voy a cambiar de mazo, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué me quieren decir? Pregunta lo que quieras. Si sospechas de alguien, pregunta. O es una respuesta general, lo que tú quieras. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Pregunta general. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del juicio es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Piscis o Acuario. O una persona que tú le has dado recién lo que es una oportunidad. Opción 2. La carta del Papa es un sí, un Aries, cariño. Y para muchos de ustedes está relacionado en una relación, pero también posiblemente en el trabajo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, cariño, qué te quieren decir las cartas de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta salió. Escucha. Dice, lleva la cuenta de tus bendiciones. Conviértete en un hábito diario, sentarte y escribir 10 bendiciones. Si nunca hicieras nada más, esta práctica por sí sola transformaría tu vida. Mi querido Virgo, mira, hay una práctica en la cual inclusive habla sobre la ley de la atracción, el secreto, mi querido Virgo, que nos dice, si tú tienes un sueño, tienes que plasmarlo en papel. Tienes que hacer una lista, escribe. O supongamos tú me dices, Richard, yo quiero algo material, quiero una casa. Dibuja tu plano y pon tus deseos en un papel, cariño. Luego de ahí, mi querido Virgo, guárdalo en un lugar donde menos lo puedes encontrar, ¿vale? Pero que tú sabes que está ahí, Virgo. Lo guardas. No te dejes llevar por la tentación de abrir el cajón, mirar tu deseo, no. Lo vas a abrir cuando ya
tú te sientas realizado o realizada. Cuando tú veas que las cosas están funcionando en tu vida, ahí lo vas a abrir. Si no, no. Esa es una práctica buena, Virgo, porque tus deseos se cumplen. Si tú lo plasmas lo que es en papel, tus deseos se cumplen, Virgo. Es una buena práctica. Hazlo. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir? Economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Economía. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Te viene celebración, o te aceptan un proyecto, documento, o te llega dinero. Cariño, te viene celebración. La carta del rey de copas, me dicen, una oportunidad. Te van a hablar de un trabajo, de un proyecto, o si tú de repente estás buscando, yo qué sé, firmar documentos, aprobar un examen, te llega lo que es una oportunidad, mi querido Virgo. Te llega una oportunidad. Porque son dos cartas muy buenas, cariño. Aquí está lo que es la celebración y aquí está lo que es las oportunidades. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a continuar, mi querido Virgo. Vamos a ver qué te dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Escucha. Amor verdadero. Aquí está el amor de su vida, Virgo. Para aquellos que están conociendo a una persona, solteros y solteras, al margen de la edad que tú tengas, esa persona está por ti, Virgo. O simplemente tú con esta persona tienes lo que es una conexión, Virgo. Hay una conexión. Aunque vosotros se separen, aunque vosotros en estos momentos por X motivos no pueden estar juntos, al final el destino se encargará de que vosotros tengan lo que es una relación. Ten paciencia. Deja que el tiempo ponga a todos en su lugar. Deja que el universo actúe, Virgo. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Voy a tomar mi agüita. Vamos a ver las características. Virgo, Virgo, Virgo. Virgo, Virgo, Virgo. Las características. Para muchos de ustedes, Virgo, quieres tener lo que es un encuentro con una persona que está lo que es en la distancia. O posiblemente te viene lo que es un viaje. Esta persona aparentemente parece que está lo que es en una casa. A lo mejor vive con su familia, con su pareja, con su ex. Porque no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor es un amigo que te quiere ver o una amiga. Algunos son de elemento fuego, que pueden ser Sagitario, Aries, Leo. Pero este personaje, cariño, quiere verte, ¿vale? Piel blanca o piel trigueña, ojitos rasgados, chinitos, cabello lacio, negro o castaño. La carta del 2 de copas. Para muchos de ustedes, mi querido Virgo, ese encuentro te va a llevar lo que es a que tú formalices una relación o hacer alianzas. O van a hablar de repente de un trabajo, de un proyecto. Muchos de vosotros también solteros y solteras, el gran amor de tu vida no se encuentra en tu zona de confort. No. El gran amor de tu vida es un extranjero o extranjera o una persona que está viviendo en otro país, inclusive en otro continente. Puede ser elemento agua, puede ser elemento fuego, puede ser cualquier otro elemento. ¿Cómo lo vas a reconocer? Porque hay un contraste de piel. A lo mejor, cariño, tú eres más moreno, morena y la otra persona es rubio, blanco, o viceversa. Pueden ser que sean Cáncer, Escorpio, Piscis. La carta del 7 de espadas. Muchos de vosotros, mi querido Virgo, también. Tenga mucho cuidado con mensajes o noticias que te llegue de afuera. No vaya a ser que a lo mejor se han enterado que tú vas a estar en contacto, en comunicación con una persona que está afuera y no vaya a ser que alguien te escribe con número falso, perfiles falsos. ¿Para qué? Para que tú rompas esta relación o simplemente, cariño, para que se corte la conexión. Especialmente de personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. La carta del 3 de oros.
Hay una persona que quiere recuperar la familia, especialmente los hombres. Tiene lo que es el hilo de la vida. De repente puede ser que tengas hijos en común. Inclusive puede ser que trabajen juntos o tienen lo que es una empresa familiar, mi querido Virgo. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Siento que tienes que ir con mucho ojo. Hay una persona que viene con malas intenciones, pero también muchos de vosotros, el gran amor de tu vida no está en tu zona de confort. Entonces, tienes que hacer caso de tu intuición, Virgo. Tu intuición te está diciendo algo y las decisiones que tú tomes van a ser muy importantes para tu futuro. Te quiero, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones, mi sacerdote, mi sacerdotisa.